Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a esta sección llamada Conversaciones en Territorio Adolescente, que, bueno, para mí es un espacio lleno de vida, como es la adolescencia en realidad, donde ya sabéis que una vez al mes tenemos a un invitado, en este caso tenemos a una invitada, que nos viene a hablar de alimentación y conducta en nuestros jóvenes, ¿vale? Que al final de la conversación vais a tener ocasión de hacerle las preguntas que vosotros queráis, ¿vale? Ella es Ángela Navarrete, ella es especialista en alimentación y psiconutrición, es chilena, afincada en España y bueno, casi que vamos a dejar a ella que sea ella misma quien nos cuente algo de su trayectoria profesional para ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Así que Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miren. Bueno, muy bien, muy entusiasmada para poder hacer esta breve exposición sobre lo que impacta la alimentación en nuestras vidas. Es un pilar y un eje fundamental que determina mucho más cosas de las que creemos o pensamos. Inicialmente me formé como nutricionista hace muchos años atrás, pero me fui saliendo del modelo clásico, del modelo tradicional académico, y fui explorando otras áreas en la alimentación y en modelos dietarios y cómo esto iba teniendo un impacto en nuestro organismo, pero no solo en el organismo, sino que cuando empecé a entender que éramos una unidad, que el cuerpo no es separado de la mente, que no está separado de las emociones, que no está separado nada de nada, sino que somos un todo. Entonces no podemos hablar de alimentación como una cosa aislada, como un tema aislado, si no estamos involucrando todos los procesos que conlleva y todo lo que es el ser humano en sí, con toda su complejidad. Posteriormente, precisamente por esta experiencia a través de la nutrición, donde me voy acercando a nuestra condición humana, es que derivé a la formación de psicología. Me formé como psicóloga y también tomé un área, me salí de la clínica y tomé un área transpersonal donde me interesó el ser y me interesó el desarrollo del ser, más que detenerme en patologías del comportamiento, sino cómo entender esas patologías, de dónde surgen, cuáles son las causas que llegan a formularse estas patologías, sino que, y poder entender además esta capacidad autoevolucionante que tiene el ser humano. Por lo tanto es una rama de la psicología donde pretende instrumentalizar al ser humano para que precisamente tenga las herramientas suficientes para ir haciendo ese camino de desarrollo y de evolución desde su interior. ¿Sí? Es una mirada que damos vuelta un poco la psicología, entendiendo que lo que importa no es lo que representamos afuera, sino lo que hay, el contenido que está dentro, porque dependiendo de ese contenido interno es lo que vamos a representar afuera. Pero si no somos conscientes de eso, es muy difícil, ¿no? Que vayamos acercándonos a esa posibilidad de evolucionar y de hacer procesos de transformación. Y la alimentación, desde mi punto de vista, es un camino de evolución, ¿sí? Entonces, juntando estos dos conocimientos, estas dos ramas de la ciencia, si lo podemos decir así, se fue acuñando este concepto de la psiconutrición, que es básicamente el gran tema que a mí me motiva, me mueve y que me ha hecho enfocar tanto el área de la nutrición como el área de la psicología, siempre van llevando, confluyendo, digamos, hacia esa vía, ¿no? Hacia la psiconutrición. Es muy difícil para mí escuchar a un paciente que tiene una obesidad, por ejemplo, si no indago dónde está su vacío interior, ¿sí? Entonces,
ese ha sido un poco el camino que yo he recorrido. Me he salido de lo estrictamente académico o formativo para ir buscando otras áreas que nos acerque más, que nos humanice más y no ser simplemente un cúmulo de conceptos que en términos prácticos es tan difícil llevarlo a un resultado concreto. Estoy hablando cuando hay trastornos, sobre todo trastornos alimentarios, ¿no? Esa es más o menos mi trayectoria, eso es lo que Wow. tengo a mi disposición como herramienta, ese puñado de herramientas que no son muchas, quisiera tener más, pero ese es un puñado de herramientas que tengo al servicio del ser humano o de quien se me acerque y quiera mi orientación, ¿no? Mi asesoría. A eso me dedico. Pues qué interesante esta trayectoria. Además es que me ha recordado también un poco a mí, ¿no? En ese sentido de querer profundizar, porque yo empecé, bueno, yo vengo del mundo, mi origen es del mundo de la educación, pero yo por el camino, bueno, pues me licencié en osteopatía, o sea, me gradué en osteopatía a mis 5 años, naturopatía, homeopatía, y he seguido siempre como, bueno, pues muy interesada, ¿no? En comprender la mente humana, y ahora, de hecho, me voy a poner o sea, estoy en proceso de hacerme psicoterapeuta, ¿no? En la psicología centrada en la persona, bueno, y otras disciplinas que compartimos tú y yo. Pero bueno, aquí vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Porque estamos en territorio adolescente y bueno, hablando un poco de la adolescencia, yo siempre cuando doy talleres para padres, para familias, siempre defino la adolescencia, ¿no? como la bisagra para pasar de la infancia a la adultez, ¿no? Es como un paso, es una etapa que está ahí en medio, que a priori parece bueno, que no le damos importancia, que además suele tener como bastante mala prensa, ¿no? Porque en realidad es un periodo de un cambio muy brusco, ¿no? A nivel corporal, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social, ¿no? Es como un periodo es una crisis en realidad. Además, para ellos yo siempre digo que, claro, los primeros 12 años están como al refugio de la familia, ¿no? Pertenecen al núcleo familiar, tienes un lugar en tu núcleo familiar, y ese pasar a lo social, ¿no? Ese cambio que ahí ya viene, pues las cuestiones de autoestima, de si me validan o me valoran, ¿no? ¿Qué significado tengo yo para el otro? Es la apertura, ¿no? Como al mundo, es la curiosidad, es como la expansión, es la apertura al mundo sexual también, ¿no? Es como la sexualidad aparece. Entonces aquí, Ángela, claro, como estamos aquí en territorio adolescente, eh, desde tu punto de vista como experta, ¿no? en nutrición y bueno, esta relación que haces con la psicología transpersonal, que me parece muy interesante, ¿qué relación dirías o cómo ves tú el periodo de la adolescencia o qué relación hay entre la alimentación y la adolescencia? No sé, quiero decir, si es importante, si no es importante, ¿cómo sería esto? Ay, Ángela, te tienes que activar el audio. Ay, Claro. bueno, Dale. sí, tiene un impacto tremendamente importante, no solo en el adolescente, la verdad es que la alimentación impacta desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, ¿no? Pero por cierto, como nos convoca el tema de la adolescencia, pero yo uniría un poco la niñez, la infancia con la adolescencia, porque generalmente, mm, como todo, está todo vinculado. Por lo tanto, la manera en que nosotros vamos educando alimentariamente a, a un, a un niño es como también va a ir respondiendo como adolescente, ¿sí? Entonces, fíjate que este tema de la alimentación es un tema que viene desde el momento en que los niños los llevamos al colegio en la mañana, que corremos, que hacemos la merienda, que el cole, que la mochila, porque es una locura, yo diría que en un porcentaje muy alto en que esas primeras horas de la mañana se convierten en un estrés y en un caos tremendo, ¿no? Entonces el niño comienza a insertarse en un medio y en un entorno muy presionado
para que coma, y qué es lo que come, etc. Por lo tanto, cuando llegamos a la adolescencia, va a ser un niño que si, por ejemplo, no lo educamos para comer verduras, gran tema, ¿sí? Entonces va a ser mucho más resistente y mucho más violento para él que lo obliguen a comer determinados alimentos de los cuales no fue educado, no fue acostumbrado desde niño, desde pequeño. Entonces, ahí hay un gran tema porque el adolescente, tal como tú lo dices, está en una etapa en que está explorando la vida, desde un ámbito en que logra salir, como abrir una nueva ventana bastante más grande que cuando está protegido en el núcleo familiar. Entonces está asomándose por esta gran ventana que es el mundo, pero esta gran ventana también hace que él tenga distintos comportamientos como de contracción y expansión. Cuando está expandido, entonces está abierto y receptivo a todo lo que el mundo le ofrece y no tiene grandes elementos de juicio para poder discriminar, tomo esto, pero esto otro no. Por lo tanto, le llega información y le llega un modelo, un estilo de vida, una manera de compartir incluso con sus pares. Entonces, allí es cuando muchas veces con los amigos comen barbaridades, cosas que no son saludables, ¿no? Pero también hay unos periodos de contracción donde el adolescente se refugia porque lo que ve posiblemente no lo entiende o no le gusta o lisa y llanamente lo rechaza. Esto que veo en el mundo no me gusta y me retraigo. Entonces, ¿qué pasa allí con el tema de la alimentación? Muchas veces en este estado de contracción el adolescente tiende a no comer, ¿sí? Cosa que es una situación que puede ser preocupante para la familia, para los padres o los tutores o quienes estén a su cargo, ¿sí? En cambio, cuando está en el proceso de expansión abierto al mundo, querrá probar todo lo que el mundo le ofrece, ¿no? Y estará con un apetito mucho más disponible para comer lo que sea. Y lo que sea es literalmente lo que sea. Entonces allí es cuando se producen alteraciones en la alimentación y alteraciones en el comportamiento, porque hay una estrecha relación entre lo que se consume, lo que se come, con la respuesta emocional. Hay muchos trastornos emocionales derivados de trastornos alimentarios, ¿sí? Miren, ¿tú quieres hacer una pregunta? Dale. Buah, es que me está fascinando lo que estás diciendo, porque es justo, bueno, por un lado has mencionado que hay muchos padres, ¿no? Hay muchas familias que a mí así me lo trasladan. Pues que fíjate, mi hijo se despierta y es que no tiene hambre y no quiere comer nada. Yo le insisto, ¿no? En que tiene que, con esta idea de que nos han vendido siempre que el desayuno es la comida más importante del día. Quiero decir, y es que yo tengo un hijo, por ejemplo, que empezó a hacer lo mismo. Yo creo que con 14, 15 años empezó a como no tener apetito por las mañanas, ¿sabes? Porque además a la adolescencia nos cambian mucho los ciclos de la alimentación, los ciclos del sueño. Y bueno, empezó por tomarse un zumito de naranja, luego a media mañana se llevaba un bocadillo muy grande y al final el bocadillo también de tortilla de patata es como que lo rechazaba también. Y entonces hasta la hora de comer no comía. Tú, por ejemplo, con esto, ¿cómo lo abordas o cómo lo ves? Mira, es que ese también es un tema bastante interesante porque tiene varias aristas, ¿no? Eh, por una parte, hay un tema que tiene que ver con el comportamiento de los padres frente a la presión del hijo, del adolescente o del niño a que coma o no coma, ¿no? Muchas veces los padres, con la mejor de sus intenciones, tiene comportamientos agresivos y es muy violento para el niño obligarlo a comer o al adolescente obligarlo a comer cuando no siente apetito. Y ese es un terreno interesante de observar, porque los padres en general no somos conscientes de cómo impactamos en el niño o en el adolescente a nivel emocional, a nivel vincular, cómo alteramos una relación a partir de un paradigma que tenemos de que tiene que desayunar el huevo, la salchicha, la no sé qué, la no sé cuánto. Es decir,
como el gran paradigma de que el desayuno es la comida más importante, cosa que hoy sabemos que no es así, ¿sí? Bien, y por otro lado está el tema del adolescente que posiblemente haya comido a las 11 de la noche, o a las 12, o a la 1 si salió con los amigos. Por lo tanto, tenemos que entender que ese adolescente, como cualquier ser humano, lo más probable es que a las 7 de la mañana no quiera comer nada, ¿sí? Y luego, un ciclo biológico o fisiológico indispensable donde debemos darle un descanso a los órganos, ¿sí? Y ese ciclo son idealmente mínimo 12 horas. Por lo tanto, si hablamos de que ese adolescente comió... Esto que estás diciendo ahora mismo tiene que ver con lo que tanto se oye últimamente del ayuno intermitente. Sí, guarda relación, no directamente, pero porque no es ese el tema que estoy planteando, pero sí tiene relación con este periodo de descanso. ¿Por qué es tan importante estas 12 horas, esta ventana de 12 horas en que no comemos? Porque es en esas 12 horas cuando se regenera celularmente cada uno de los órganos vitales, donde hay una renovación de la sangre, hay una renovación del hígado, de cada uno de los órganos que están estrechamente ligados en todas sus múltiples funciones que cumplen. Por lo tanto, si no dejamos esa ventana de 12 horas de descanso, estamos interrumpiendo la excreción de toxinas, de células viejas, de proteínas ya viejas, es decir, todos los desechos. Es como hablar de una fábrica que tiene que abrir sus compuertas para botar los desechos y sacar todo lo que les sobra para poder seguir produciendo, ¿sí? Es como limpiar la maquinaria, ¿no? Tenemos una maquinaria maravillosa, pero que tenemos que entender que necesita un descanso para poder limpiar, engrasar, ¿sí? Si lo miramos como una máquina. Claro, Luego, ocurre también con los coches, quiero decir, con los coches llevamos como exacto, ¿no? El cambio de los filtros, la limpieza del filtro del aire, el filtro del aceite, el filtro de no sé qué, y en nuestro cuerpo pareciera que esto se nos olvida. Y según estoy entendiendo, claro, con estas toxinas que se acumulan, ¿no? Por no darle el tiempo de descanso, esto tiene que producir algún efecto, alguna consecuencia a sin nivel duda. comportamental, ¿no? Sin duda, claro que produce efecto. Entonces tenemos lo que podríamos decir una intoxicación subclínica. Es decir, estamos intoxicados pero no nos damos cuenta, no lo vemos, ¿sí? Pero los órganos sí lo están sintiendo, por lo tanto comienzan a haber disfunciones orgánicas. Entonces la persona puede decir, ay, no sé por qué tengo el hígado inflamado o el hígado graso. Pues revisa todo lo que has comido, no solo lo que has comido, sino todo lo que no le has dado el descanso y el cuidado suficiente para que los órganos, sobre todo los órganos digestivos, pero es que no son separados de los riñones ni están separados de los pulmones, está todo unido, ¿no? Todos tienen funciones que van interconectados, ¿sí? Bueno, el tema emocional tiene ahí un papel fundamental, porque a mayor toxicidad en el cuerpo o mayor inflamación, y aquí voy a tocar un tema que tiene que ver con la microbiota, entonces vamos a tener una respuesta emocional determinada, ¿sí? Mientras más alta es la toxicidad fisiológica, más reactividad vamos a tener. Mientras más alterada esté la microbiota, es decir, todo ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino, mayor inflamación tendremos y la información que entrega el intestino hacia el cerebro es cómo vamos a ir reaccionando, no solo desde el campo emocional, sino también la calidad de nuestros pensamientos, el cómo nosotros modulamos el conocimiento, y cómo exponemos las ideas, etcétera. O sea, hay una nebulosa, lo que se llama una nebulosa mental, cuando tenemos una microbiota inflamada e intoxicada. Entonces, mira la importancia que tiene el tipo de alimentos que comemos y cómo lo comemos, ¿sí? Porque va a ser
el cómo se va a comportar esa microbiota, que hoy sabemos por todas las investigaciones de estas últimas, yo diría de esta última década. Hablemos de esta última década que ha sido determinante, sobre todo en el campo de la neurociencia, en que se ha demostrado de diversas formas en los laboratorios cómo impacta la microbiota en nuestra respuesta emocional, cómo impacta en nuestra calidad de pensamiento, en la funcionalidad mental, en la capacidad de memoria, de concentración, en la capacidad de atención. Una persona atiborrada de azúcares va a ser una persona, entre comillas, me perdonan la palabra, atontada. Es decir, va a tener poca capacidad de darse cuenta de sí misma y de lo que le está pasando a su alrededor. Se va estrechando su campo de atención, reduciéndose al mínimo, ¿sí? Hasta que bajen los niveles de azúcar en sangre. Entonces, es muy importante y lamentablemente hoy sabemos que los adolescentes en general, y no solo los adolescentes, yo creo que todos, pero hablemos de los adolescentes, consumen muchísimo azúcar, entre los refrescos, la bollería y más toda la carga de carbohidratos, porque tenemos que pensar que los carbohidratos se convierten en el proceso digestivo en azúcares, ¿sí? Sobre todo los carbohidratos simples. Entonces, no estamos hablando solo aquello que en la boca nos sabe dulce, sino todo lo que se transforma en azúcares en el proceso digestivo. ¿Sí? Claro, madre mía. Es que bueno, he tenido varias ideas a la cabeza por esto de las emociones que estás diciendo ahora mismo, que estás compartiendo, porque claro, la adolescencia en sí es un momento vital muy emocional. O sea, quiero decir, es donde el centro emocional, el centro límbico, opera de una manera, es el protagonista, ¿no? de ese periodo. Esa apertura funciona como un radar, ¿no? Lo que me atrae, lo que rechazo, es la búsqueda de estímulos, la búsqueda del placer inmediato. Entonces, claro, yo me encuentro con muchos padres que su preocupación, y bueno, cuando trabajo también con adolescentes, con mucha apatía, con mucha desmotivación, con un ánimo bajito, como que no tienen claridad, no saben para dónde tirar, bastante desorientados, cuando en realidad tendría que ser un periodo de energía vital que tendríamos que estar, vamos, a comernos la vida. Y luego hay otra cosa también que no quiero dejar de decirla, porque antes la has mencionado, ¿no? La capacidad de discernir, ¿no? Los adolescentes todavía por biología, por la configuración del cerebro, por el cerebro inmaduro, ¿no? Porque todavía tienen un cerebro en construcción, ellos no tienen la capacidad como un adulto para discernir lo que está bien y lo que está mal. Por eso yo siempre insisto en la idea de que tienen que tener un adulto que les acompañe, claro, un adulto lo más consciente posible. Por eso es que estamos haciendo, ¿no? Este tipo de conversaciones, porque tener información, porque si no tenemos el conocimiento no podemos llegar a comprender, ¿no? Todo lo que puede pasar. Y toda esa maquinaria que se pone en marcha en la adolescencia, que a lo mejor desde fuera no nos damos cuenta, pero para ellos es brutal. Y que si además no les damos la gasolina que necesitan para que brote, pues lo que tendría que estar brotando, toda esa vocación, motivación, esas ganas de explorar, yo veo últimamente mucho chaval joven en un estado muy plano. Y sí que es verdad que el tema de los procesados, el tema de las bebidas azucaradas, todo lo que se venda en paquetito, todo lo que venga en un paquetito, que no necesite, ¿sabes?, ni cocinar ni comprar, sino que ya me lo como hecho. Claro, es que esto yo lo veo continuamente en los recreos, por la tarde, chavales, colas y colas en los supermercados, pero niños, desde los 8 años, con patatas, gominolas, con todo tipo de galletas, Coca-Colas, ¿no? Botes de Coca-Colas de 2 litros que a lo mejor en un día se lo beben. Entonces yo ahí sí que estoy empezando a ver, claro, no pensaba o no quería pensar que fuera para tanto el tema, pero ahora que lo estás explicando,
lo estoy viendo muy claro. O sea, quiero decir que sí que afecta, ¿no?, a nuestra manera a nuestro comportamiento, a nuestro pensamiento, ¿no?, la claridad, el tema de la motivación. Y uniendo esto con ya que has empezado con los azúcares y estamos hablando un poco de los alimentos procesados, o sea, ¿hasta qué punto pueden llegar a alterar nuestro comportamiento? O sea, quiero decir, incluso me atrevería a decir que nos pueden crear adicción, ¿no? Has hablado antes de una manera, quiero decir, la obesidad ya sabemos que está subiendo de una manera brutal. En Estados Unidos es una barbaridad, pero aquí en España también está subiendo una barbaridad en la infancia. Y esto sí que está siendo un problema y yo me imagino que va por aquí. Entonces, puede, o sea, el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, quiero detenerme antes de responder con respecto a las adicciones. Quiero detenerme un momento en la microbiota porque insisto que es el telón de fondo que determina nuestros comportamientos a nivel mental y a nivel emocional. Es más información que entrega el intestino hacia el cerebro que lo que entrega el cerebro hacia el intestino, cosa que no hasta hace muy poco se creía al revés. Pero esta carretera a través del nervio vago, con toda la información que lleva hacia el cerebro, desde el intestino, donde cargamos más o menos 2 kilos de microorganismos, de bichitos, ¿no?, que son indispensables para ese funcionamiento, llevan toda una carga que tiene tiene relación con los neurotransmisores, cosa que determinan el comportamiento del cerebro. ¿Sí? Es la información que va llevando como paquetes de información entre una neurona y otra neurona. Entonces cumplen un papel primordial. Bueno, existen como 40 neurotransmisores, pero hablemos de los neurotransmisores más o menos básicos. Voy a especificar la serotonina, que se le llama también como el neurotransmisor de la felicidad. Tiene que ver básicamente con los estados anímicos, ¿no? Porque gran parte de nuestras respuestas emocionales se regulan en la microbiota. Por lo tanto, imagínate lo determinante que es lo que comemos y cómo lo procesamos en nuestro interior. Entonces, porque no es solo el tema de comer saludable. Yo muchas veces tengo esta diferencia, ¿no? No es solo comer alimentos saludables, que en sí mismos pueden ser saludables. El problema es que y más este, en su conjunto, dejan de ser saludables. ¿Y por qué dejan de ser saludables? Porque hacen un proceso digestivo inadecuado, con una fermentación que termina generando una inflamación a nivel intestinal. Entonces, en esa inflamación, en ese cuadro inflamatorio y con una alta toxicidad, con un pH totalmente desequilibrado, entonces es muy difícil que se genere las condiciones para que haya esta serotonina o esta dopamina o estos neurotransmisores que son básicos para el funcionamiento en el cerebro. Son reguladores, moduladores de nuestro comportamiento desde el cerebro. Ahora, lo que entrega el intestino básicamente no llega a todo el cerebro, llega básicamente al campo que tiene que ver con las respuestas emocionales y con las respuestas sociales. Son las dos grandes áreas donde impacta la información del intestino hacia el cerebro. Entonces, imagínate en el campo de la adolescencia, donde está comiendo un montón de procesados, refresco y todo lo que ya hemos mencionado, toda la bollería, y luego además no tiene cómo, no sabe todavía regular cómo se comporta con el otro, no sabe cómo comportarse consigo mismo, de hecho no sabe qué es estar consigo mismo, no lo sabe, ¿sí? Entonces, si no tiene una microbiota en buen estado, en unas buenas condiciones, es muy difícil que efectivamente
pueda tener un comportamiento adecuado desde su respuesta emocional y de su respuesta relacional con su entorno, consigo mismo y con su entorno. Entonces ahora sí me acerco un poco al tema de las adicciones. Precisamente allí, desde esta falta de regulación o desde esta disfunción, podemos caer fácilmente en las adicciones. Una de las sustancias más adictivas es precisamente el azúcar. El azúcar en todas sus manifestaciones, ¿no? Es decir, el azúcar en la bollería, en el zumo, ¿sí? Pero también, insisto, en todos los alimentos procesados que además tienen azúcares agregados y Los hidratos de carbono, ¿verdad, y Ángela? además, claro, los hidratos de carbono que están presentes, más el jarabe de maíz, más una serie de aditivos y conservantes que tienen todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Por lo tanto, mientras más, como dices tú, miren, mientras más alimentos de paquete comamos, ¿sí?, más intoxicado va a estar nuestro organismo. Y si a eso además no le damos esa ventana de 12 horas mínimo para que el cuerpo descanse y tenga la oportunidad de ir limpiando, drenando todo eso, que se pueda drenar principalmente el hígado y el páncreas, que funcionan juntos, y que tengamos un riñón que esté botando todo ese residual líquido, donde van muchísimas toxinas, salen por la excreción de la orina. Entonces va a ser muy fácil que ese adolescente o esa persona o ese niño se convierta en un adicto al azúcar. Y así puede ser adicto a cualquier cosa, ¿no? Yo tuve un paciente hace muchos años atrás, era un chico de unos 18 años aproximadamente, donde, bueno, llegó a mí por obesidad, que era en ese momento en el área en el que yo trabajaba específicamente, y tenía una obesidad bastante importante. Y revisando todo su modelo dietario, no comía tanto, ¿sí? No ameritaba tener ese sobrepeso tan excesivo, pero sin embargo bebía casi 3 litros de Coca-Cola diarios, todos los días. No podía dejar de beber Coca-Cola. Hicimos un largo proceso desde la psiconutrición, es decir, fui llevándolo desde la ruta psicológica, desde hacer mucho ejercicio de autoobservación, bueno, distintas técnicas para que él pudiera ir manejando su adicción a la Coca-Cola. La verdad es que incluso en los periodos en que logró tomar bastante distancia, hizo comportamientos como cualquier adicto a la cocaína o a la marihuana, o sea, toda la respuesta fisiológica y emocional de irritabilidad, de dolor de cabeza, de ansiedad, todo lo que le ocurre a cualquier persona en el periodo de abstención de una sustancia, ¿sí? Finalmente pudo más la adicción. Mucho tiempo después, lamentablemente, no pudo, pero sí bajó la dosis. O sea, después de tomar casi 3 litros de Coca-Cola diaria, pasó, creo que llegó, la última vez que lo vi, creo que ya se estaba tomando una Coca-Cola individual de estas pequeñas al día, lo cual ya me pareció extraordinario para el nivel de adicción que tenía. Pero he visto adicciones incluso a los carbohidratos, son otro foco muy adictivo. El pan es tremendamente adictivo, ¿sí? Entonces, el problema es que además no nos damos cuenta cuando nos convertimos en adictos, ¿sí? Me decías antes, cuando hablábamos de la mañana, Ángela, que aquí se comía mucho pan, que comemos Sí, mucho pan, ¿no? Que a ti era sí. una cosa que te llamaba mucho la atención, y es verdad. Sí, se come mucho pan, pero yo creo que en general en la mayoría de los países se come mucho pan. Lo que pasa es que, claro, hay otros países que usan más otras harinas como el maíz, como, como punto de apoyo en las harinas, en los carbohidratos, sobre todo para desayunar, ¿sí? Pero en general se come mucho pan. Y el problema es que el gluten tiene una gran dificultad. El gluten es un bloqueador del funcionamiento de la microbiota, el gluten es proinflamatorio, entonces tiene
no quiero entrar en ese terreno porque hay mucho para decir. Solamente es mucho para decir, para hablar, digamos, sobre el gluten y todos sus efectos nocivos que tiene, ¿sí? Hoy el gluten es, además, el trigo es una semilla que está genéticamente modificada, por lo tanto, no estamos hablando del pan que comían nuestros abuelos, ¿sí? Y que lo horneaban posiblemente en casa, o en el mejor de los casos en un horno de estos de barro maravilloso. No, hoy no existe eso, ¿sí? Hoy comemos muchas semillas modificadas genéticamente o transgénicas y que tienen unos efectos muy, muy nocivos, muy tóxicos en nuestro organismo. Entonces, hoy también es posible ser incluso más adictos que lo que era antiguamente, ¿sí? Entonces, tenemos elementos allí. Otro tema polémico, que ha sido polémica a lo largo de estos últimos años, el tema de los lácteos, que estamos considerando que a los niños le damos una cantidad enorme de leche y de yogur y de etcétera, estas bebidas lácteas o estos productos lácteos, porque tenemos el gran paradigma de que el calcio tan necesario para la estructura ósea y de la musculatura y de funciones cerebrales tiene que ver con este consumo de lácteos, cosa que hoy no es el lácteo que tomábamos al pie al pie de la vaca, la leche que nos daba, ¿no? También ese es otro terreno donde podemos hablar muchísimo de a ver de qué vacas estamos hablando hoy. Aquella que come pienso y que lo atiborran de cereales genéticamente modificados, por lo tanto es lo que llega a través de la leche. Y se industrializa esa leche, la que viene de una vaca que no está comiendo alimentos naturales, ¿sí? Sino que se está alimentando de un pienso artificial, entre comillas, ¿no? Entonces, si hoy miramos cuál es la función del lácteo, ninguna, es decir, estorba. Un lácteo lo que hace es generar grandes mucosidades en la microbiota, altera la microbiota, modifica el pH de la microbiota, por lo tanto, genera inflamación y esa inflamación permite un intestino permeable, lo cual de ahí para adelante tenemos que hablar de una cantidad enorme de enfermedades hoy vigentes, autoinmunes, que no se sabe, bueno, ¿por qué se presenta esta respuesta inmune? Bueno, porque tenemos una microbiota totalmente alterada, donde todo lo que tenía que salir no salió, sino que entró al torrente sanguíneo. Y a partir de ahí llegó a todos los lugares del cuerpo. ¿Se entiende, verdad? Está clarísimo que hay una gran inconsciencia, ¿no? Un gran desconocimiento, ¿no? Y luego el bombardeo, pues, de la publicidad, ¿no? Hace mucho daño, todo el tema de la publicidad, y precisamente a mí el tema, por eso la adolescencia, ¿no? Hablando un poco, pues, todo esto que nos puede llevar y los hábitos que podemos ir adquiriendo y las adicciones. Claro, esto es algo que también trabajo con los padres y con los propios adolescentes. La adolescencia es un periodo de Sí, riesgo, pero para sí. cualquier adicción, quiero decir, adicción a las drogas, ahora está habiendo mucha adicción a la pornografía, adicción al azúcar, adicción, bueno, pues a cosas nocivas. Y precisamente el riesgo está en la adolescencia por la apertura a nivel emocional, ¿no? La rapidez, porque todavía no tienen la capacidad para discernir si bien o mal, ¿no? Por eso es importante también educar a los padres, porque son los padres los que van a empezar desde que nacen, los hábitos en casa. Me parece muy importante también respetar los ritmos, ¿no? Por esto que hemos dicho de lo de obligar el desayuno, obligar el bocadillo. Bueno, pues es que hay ritmos y cuando un niño no le apetece comer, no le apetece comer. O cuando un adolescente, pues a lo mejor a las 11 de la mañana no tiene hambre, pero es verdad que a las 11 de la noche, pues a lo mejor sí, quiero decir, respetar los ritmos de cada cuerpo, porque si no, atiborramos cuando no toca, ¿no? Fuera de lugar, y esto acostumbra al cuerpo como, ¿no? Es lo que nos deja en una plenitud, que es lo que has ido diciendo tú,
donde los pensamientos pues, son confusos, donde, bueno, pues todo esto que hemos estado diciendo, con lo cual la alimentación veo que es un tema, es que es nuestra gasolina y tenemos muchos Sí, órganos ahí adentro que... Entonces, con todo esto que nos estás diciendo, Ángela, hay salida, quiero decir. O sea, sí, claro. Claro que hay salida y una muy buena salida. ¿no? Para todos los padres que nos puedan estar escuchando, familias, incluso cualquier persona, quiero decir, ¿qué pautas, recomendaciones darías? Eh, Vamos a pensar primero para un adolescente que, bueno, esa es otra, que vivimos en el tren de alta velocidad, que siempre yo digo, ¿no? En el estrés constante, que ya de por sí la vida nos manda horarios a las 7 de la mañana, corriendo el autobús a clase todo el día, vuelve, extraescolares, entrenamientos, ¿no? Pero bueno, para un día así, que puede ser un día normal de un adolescente, ¿nos podrías dar unas pautas así para que nos vayamos haciendo una idea, ¿no? ¿Qué desayunar, qué no desayunar, qué comer, qué cenar, si es mejor merendar, si es mejor cenar pronto o tarde? No lo sé. ¿Cómo lo sueles hacer tú? Bueno, yo creo que ahí hay también un gran tema porque tenemos este paradigma de que hay que hacer 5, 6 o 7 comidas. Hay personas que pueden hacer hasta 8 comidas en el día, ¿no? El adolescente que está en este periodo de tan irregular, ¿no? Donde sus comportamientos tienen tanta variación, también puede comer a cualquier hora, le da lo mismo mezclar esto con esto, ¿sí? Da igual. Allí es donde efectivamente, como dices tú, los grandes reguladores o moduladores de ese adolescente son los padres. Primero, respetando y entendiendo y comprendiendo esos ciclos y en esta etapa de cambio y de vulnerabilidad en el que está el adolescente. Por lo tanto, lo primero diría yo que tenemos que alimentar el vínculo, ¿sí? Antes de ponerle una bandeja de huevos, primero quiérelo, primero escúchalo. ¿Qué le apetece? ¿Qué te gustaría comer hoy? No quiero comer nada. Vale. Totalmente, Ángela, perdona que te interrumpa un momento porque hoy no ha salido. Es algo que suele salir también en estas conversaciones. Que claro, los adolescentes, esta cosa de que me atrae, también se refugian en muchas de las adicciones porque previamente no ha habido un vínculo y ese vacío se llena con... Exactamente, es que el tema de la alimentación está muy ligado a cómo nosotros estamos parados en el mundo, ¿sí? Cómo estamos parados con nosotros mismos. Entonces, por eso es que digo que la alimentación es un camino de evolución, ¿sí? No tiene que ver solo con la corporalidad o con el alimento necesario para estar vivos, sino porque es un camino que tiene relación desde la infancia, desde la niñez, de cómo nos vamos estableciendo relaciones a partir de un elemento tan común que es el alimento. Nos sentamos a comer juntos a la mesa, desayunamos en el mejor de los casos, comemos y cenamos como núcleo familiar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estamos construyendo mientras vamos comiendo? Y eso va generando una memoria, un recuerdo. Por lo tanto, es posible que yo tenga una respuesta más adelante de un momento que lo viví hace 5 años atrás, cuando estábamos un día desayunando y hubo un caos, una crisis, una pelea bárbara, y resulta que entonces estábamos comiendo huevos, y resulta que 10 años más tarde no me gustan los huevos, siento el olor y me fastidia. ¿Pero por qué? No tengo idea, pero resulta que está asociado a una experiencia de orden emocional. Entonces, mira la importancia que tiene, ¿no? Ahora, cambiar la microbiota, una microbiota que está alterada, que está dañada, que está afectada, con 15 días de un cambio en la alimentación va a cambiar esa microbiota. Por lo tanto, estamos pensando en algo que es bastante sencillo de cambiar, ¿no? Es como la estructura cerebral. Si nosotros meditamos durante 5 días, va a generar cambios fisiológicos en el cerebro. Lo mismo ocurre con la alimentación. Entonces, a partir de allí, primero, escuchar al adolescente. Si no tienes apetito, o qué te gustaría comer, qué te apetece, o a lo mejor solamente una bebida, a lo mejor una leche de almendras que hemos preparado en casa, que es muy sencilla. Pero está aportándole una fuente de calcio
maravillosa y 5 o 6 minerales esenciales que son de requerimiento diario. Por lo tanto, tiene una fuente maravillosa de minerales con sus azúcares naturales de la almendra, lo cual va a ser suficiente para que tenga una respuesta cognitiva adecuada en el colegio o en el instituto o en el lugar académico donde esté, ¿no? Porque un cerebro azucarado va a poder concentrarse menos, va a retener menos información porque baja su capacidad cognitiva, ¿sí? Y va a estar más Entonces, inquieto también, ¿no? Sí, porque ¿cómo? el azúcar, que va a estar más inquieto ese adolescente, Y ¿no? Más además va a estar más inquieto y además va a estar mucho más reactivo. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en la relación con los chicos va a responder negativamente, ¿sí? Vale, entonces, Entonces, por la mañana, ¿no? en la mañana podemos o brindarle simplemente una cantidad de líquidos, cosa que es el ideal, ¿no? Tener más bien líquidos por la mañana, porque la comida, en verdad, más importante es la comida del mediodía. Allí es Vale, donde tenemos que poner una proteína de buena calidad, sea proteína animal o proteína vegetal. Nunca juntar estas dos proteínas porque tienen requerimientos enzimáticos distintos, ¿no? Entonces, muy importante desde la compatibilidad alimenticia también tener como esos cuidados. ¿Proteína vegetal o proteína animal? Sí, en la mejor forma, digamos, de comer para hacer un buen proceso y una buena asimilación de esa estructura proteica, ¿sí? Luego poner, una cosa, porque sí, claro, por aquí. Proteína animal, yo creo que más o menos todos ya sabemos, ¿no? Pues todo lo que son carnes, blancas, pollo, carne roja, me imagino que menos, ¿no? huevos, claro. Huevo, tal. Pero proteína vegetal, yo tengo entendido que viene de la legumbre. ¿Eso es correcto? ¿O hay otro? Sí. Hay otro- Sí, claro que sí. Las proteínas también están presentes en los vegetales, están en las legumbres y están también en los cereales. Nosotros tenemos una buena traza de proteínas en un brócoli, en un aguacate, o sea, está presente. Lo que pasa que es una proteína que tiene una estructura un poquitito distinta a la proteína animal, ¿sí? Sin embargo, no deja de ser una proteína que igualmente va a contribuir a, a la función que cumple la proteína dentro de nuestro organismo, ¿no? Vale. Yo incluso sugiero, porque en general las personas están también como gran paradigma enfocadas a altos consumos de proteína animal, cosa que también eso trae bastantes problemas. Yo siempre digo, es mejor bajar la balanza de la proteína animal y subir un poco la ingesta de proteína vegetal, porque es una proteína fácil de digerir, fácil de asimilar, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de los cereales, la quinoa, que es un subcereal altamente proteico, entonces, o el mijo, ¿no? Como otro cereal que es bastante alcalino, que es muy propicio, digamos, para hacer un buen proceso digestivo y que está libre de lectinas, porque ese es otro gran tema, que hoy tenemos muchos cereales con muchas sustancias que son tóxicas. Entonces eso también requiere algunos procesos distintos de preparación de cómo se hacían antiguamente. Pero bueno, no me voy a meter allí, sino que simplemente Vamos como con la estas proteína. pautas, Genial. entendiendo que la comida principal, donde debe haber una buena proteína de buena calidad, una buena dosis de vegetales crudos, porque una cosa es el vegetal crudo y otra cosa es el vegetal cocido o salteado o como sea, ¿no? Cuando ya ha sido llevado al fuego. Por lo tanto, es muy importante la ingesta de una ensalada como vegetales crudos, ¿sí? Porque ellos ayudan muchísimo a metabolizar tanto las grasas como las proteínas. Es como el elemento fundamental que ayuda en el proceso digestivo. Y luego usar para esa comida un solo carbohidrato y que ojalá no ocupe el sitio predominante, sino que si lo pudiéramos decir en términos de porcentaje, ojalá la proteína sea un 50%, perdón, sí, puede ser un 40, un 50%, el otro porcentaje de un 30 más o menos de El de, vegetales
y luego ojalá que no se pase de un 20% el carbohidrato, ¿sí? De cualquier tipo, sea cereal o sean farináceos o los que sean, ¿no? Cualquiera de ellos. No introducir refrescos, bebidas, limonadas o todos estos líquidos ya saborizados o endulzados a la hora de la comida, porque va a producir una alteración enzimática, lo cual va a dañar el proceso digestivo, por muy sano que haya sido la comida en sí, ¿sí? Y luego dar también un espacio amplio de descanso para que el organismo cumpla todo el proceso digestivo. Un proceso digestivo en general dura entre 2 horas y media a 4 horas en el bolo, en el estómago. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros pongamos antes de las 3 horas, vamos a estar rompiendo o alterando ese proceso digestivo que se está preparando para pasar al intestino delgado, que es donde hace el gran proceso biológico de asimilación. Y luego ya, entonces por eso es tan importante dejar como quietito ahí el cuerpo y no hacer estas meriendas 1 hora o 2 horas después, o comer cualquier cosa después de haber terminado de comer. Y luego la cena, el ideal es cenar más temprano. Yo sé que aquí en España se come muy tarde y me produce horror, porque en verdad hay un cambio en el metabolismo basal después de las 7:30, entre 7:30 y 8 de la noche. Por lo tanto, este cambio metabólico hace que se ralenticen todos los procesos digestivos. Entonces, absorbes el doble de lo que comes y te demoras el doble en asimilar o llegar a asimilar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas comen y se van a la cama. Así sea que se vayan a ver televisión, ¿no? Pero ya están en una postura donde el proceso digestivo se hace mucho más difícil y más lento. Entonces, finalmente esa persona se duerme en pleno proceso digestivo, ¿sí? Por lo tanto, van a subir los azúcares, se van a fermentar todos los carbohidratos. Es un largo proceso desequilibrado, digámoslo así, ¿sí? O sea que mientras dormimos, el cuerpo no está en hacer la digestión. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros nos dormimos deberíamos estar en el trabajo de reparación de los órganos. Vale. Y para hacer la reparación de los Pero órganos, si, tiene que estar más bien vacío, ¿no? exactamente, es que si estás haciendo proceso digestivo es muy difícil que se regeneren los órganos, ¿sí? Porque debe estar libre de ese proceso para que el flujo sanguíneo y toda la disposición biológica esté disponible para esta regeneración celular. Entonces ahí es cuando comienza, como digo yo, la fábrica a trabajar, ¿sí? Cuando se empieza a limpiar, a botar, a llevar, a traer. Es todo un trabajo maravilloso que hace el organismo mientras dormimos, ¿sí? Interesante. Entonces, el ideal es que nos... Para la cena, que nos has dicho, mejor cenar prontito y qué deberíamos cenar. Y más liviano. Es decir, siempre considerar que las puntas del día, tanto el desayuno como la cena, debieran ser bastante livianas, ¿sí? La primera, por el tema de permitirle el descanso y la limpieza al cuerpo. Y la última, para no irnos a la cama o no dormirnos haciendo procesos digestivos, sino que hayamos ya completado esto y nos permita, entonces el cuerpo está en la disposición para hacer esta limpieza. ¿Qué debiéramos comer? Pues yo siempre sugiero separar en la noche carbohidratos de proteínas. Entonces la idea es que si comes una proteína, la comas con una ración de vegetales, pero sin un carbohidrato. Pero si comes un carbohidrato, como un cereal, un plato de quinoa o una crema de guisantes, por ejemplo, la comas con una pequeña ensalada o con unos vegetales salteados, pero que no le pongas proteína animal, ¿sí? Ese es un... ¿Qué es lo Vale, que no, permite? Permite un proceso digestivo más rápido, más efectivo,
¿sí? Y te permite también irte a la cama tranquilamente sin estar con muchas veces con esta pesadez en la tripa, ¿no? Muchas veces las personas se acuestan y incluso les cuesta dormir porque tienen esta pesadez, porque no hay un proceso digestivo adecuado. Wow, qué interesante todo, Ángela. Podríamos estar aquí horas hablando. Liliana, yo sé que quieres preguntar, ¿cierto? Sí, Ahora sí, sí, ya, ¿puedo? ahora Por ya abrimos supuesto. preguntas, por supuesto. Venga, ánimo, Liliana. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias, muy interesante todo. A mí en los adolescentes, fíjate que hay un tema que me parece muy importante y es cómo ayudar a afrontar, a ver, yo tengo un hijo que tiene 14 años en este momento, ¿sí? Su clase tiene 13, y tengo el otro de 11 en plena preadolescencia, pero que viene con fuerza, ¿no? Por lo tanto, aquí ya veo que inclusive más el chiquito es como el que me dice, no, no quiero comer más saludable, ¿vale? Porque en casa comemos muy saludable. Y él me está plantando el no. Y por el otro lado veo que efectivamente los dos están necesitando ese espacio para poder comerse sus patatas, poder comerse su tal, pero yo siempre en casa intento salvaguardar, digamos, como que la base, ¿sí? Sea una base saludable. Entonces, bueno, esto es algo que yo voy a tener que ir compensando, pero pensando un poco en ese grupo de niños, yo creo que una parte hay que trabajarla con los papás, pero también me encantaría una parte trabajarla con los adolescentes. Y la forma en que más fácil me parece trabajar con un adolescente no es a través de decirle qué es lo que es bueno para ti, porque es que les parece un rollo que ni le van a poner atención, sino un poco tocar aquellos puntos en donde ellos pueden sentir inseguridad, temores, etcétera, relacionadas con la salud, como puede ser la obesidad, ¿sí? O la anorexia, porque yo creo que las dos se tienen que abordar, ¿vale? El que les salen granitos en la cara, ¿sí? El que tengan dolores, por ejemplo, menstruales muy fuertes para las niñas, no sé, como esos pequeños puntos que realmente tienen una gran conexión con la alimentación y que es complicado. ¿Cómo abordarías tú estos temas con los niños? Porque ahí me parece muy interesante hacer algo con ellos así, ¿no? Orientado hacia eso. Sí, efectivamente, Liliana, tal como lo has enfocado, me parece que es la manera más adecuada. Es encontrar desde la vulnerabilidad y desde las propias necesidades que tienen los adolescentes, es por donde nosotros tenemos que entrar con el tema de la alimentación. Y no el viejo modelo de, mira, esto puedes comer, pero esto no, ¿sí? Y porque sí, porque yo lo digo, sino desde un modelo de comprensión mayor de cómo funciona el organismo, cómo estamos estructurados y cómo nuestro cuerpo responde ante la vida, ante las experiencias que tenemos a través de lo que vamos comiendo. Me parece que eso es muy importante y que en general se desconoce de cómo nosotros reaccionamos emocionalmente y cómo pensamos. Por ejemplo, uno de los temas que yo he notado bastante sensibilidad a los adolescentes con el tema del estudio. De hecho, estoy tratando a una chica que está en primero de medicina y se le ha hecho una pesadilla. Entonces estoy trabajando con ella el tema de la respiración en los momentos de estudio, que es clave, y luego el tema de la alimentación. Entonces, para que ella tenga una mejor microbiota y eso tenga una mejor respuesta en su capacidad cognitiva. Y lo ha notado. En este último tiempo ella ha notado estos cambios. Entonces, poder abrir espacios como talleres y convocar a adolescentes para decirle cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, dónde tú sientes que te puedo ayudar. Es que es por ahí. Es cómo ayudo a ese chico que tiene un problema de acné. Entonces, explicarle cómo funciona lo que está haciendo el tema hormonal, por ejemplo, que es donde tenemos que regular precisamente la microbiota que regula el sistema endocrino. ¿Sí? Entonces, como decirle, mira, esto funciona de esta manera, y explicarle, porque él tiene que entender cómo funciona esto. Si no entendemos, si no recibimos un nivel de información necesaria, ¿cómo podemos llegar a una comprensión de nuestro cuerpo y de nuestro mundo
de por qué me salen espinillas, por qué tengo que tener esto. Entonces, hay que hacer ese proceso como de educarlos, porque no tenemos esa educación, lamentablemente. A ver, creo yo que no existen grandes instancias que nos eduquen en general a los padres, porque para que los padres seamos los que vayamos educando a nuestros hijos. Por lo tanto, nos toca de alguna manera a los terapeutas, digo yo, así, trabajar con ellos directamente para enseñarles, bueno, ¿cuál es tu problema aquí? Vale, así podemos funcionar. Tengo obesidad, tengo sobrepeso, me siento avergonzado con este sobrepeso, mi imagen y tal, porque ese es un gran problema de los adolescentes en la obesidad. Pues ellos se insegurizan terriblemente y eso tiene una cantidad de comportamientos de ansiedad, el atracón nocturno. Bueno, hay un montón de comportamientos muy alterados en ese adolescente. Por lo tanto, hay que acogerlo. No hay que decirle, no comas esto y esto otro, sino, a ver, venga, ¿cómo lo podemos hacer juntos? ¿Sí? Es como brindar esa contención y ese acompañamiento al adolescente para que vaya entendiendo cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su mente y cómo se está comportando en relación a lo que come y a lo que vive, a sus experiencias en el día a día. ¿Sí? Entonces, Precioso. a mí me parece que si pudiéramos abrir espacios para encontrarnos con los adolescentes, maravilloso, pero creo que es indispensable también abrir espacios para los padres. De acuerdísimo, sí. Esto es un trabajo conjunto. Totalmente. Así es. Gracias. Totalmente, sí. Bueno, yo me gustaría añadir también una cosita, porque, bueno, que casi ya lo has dicho, pero insistir, a ver, para mí, yo desde mi experiencia, la adolescencia es como una réplica de lo que ha ido pasando en la infancia, ¿no? Entonces, evidentemente en la adolescencia, si nos ponemos a explicar rollos, ¿no? Como ha dicho Liliana, se aburren soberanamente porque la adolescencia, pero desde la infancia, en la infancia, si vamos explicando, ¿no? Que nuestro cuerpo tiene relación con aquello que ingerimos y así ellos van como cogiendo la costumbre de observarse, pues cómo me sienta cuando como garbanzos, cómo está mi cuerpo, cómo me sienta cuando lo mezclo con esto, ¿no? Porque ellos también para que vayan viendo qué va pasando en su cuerpo, en qué se traduce, si esto me pone más nervioso, o mira, ayer cené tal cosa y he dormido muy bien, porque si no, a mí me da la impresión que ¿no? Las personas vivimos como si no tuviera relación ninguna, quiero decir, nosotros vamos por un lado y el alimento que metemos es como otra cosa, ¿no? Vivimos dormidos. Entonces, como el ir acompañando, es que esa es la clave, acompañando, pero es que para eso previamente hay que ir acompañando a los padres y la Sí. verdad que es una cosa muy bonita y yo creo que cada vez se están abriendo como más puertas, más ventanas, poquito a poquito, pero sí, es verdad que nos toca, ¿eh? Nos toca tocar puerta Sí. pero está habiendo más apertura porque estamos viendo que está habiendo problemas realmente, ¿no? Entonces no vienen de la nada mágicamente, suben, ¿no? Las tasas o las estadísticas de obesidad o las estadísticas de ansiedad nerviosa o las estadísticas de la bulimia. Es decir, todo esto hay que ir hablando y el cuerpo es un todo que si se distorsiona, ¿no? Pues nos van pasando cositas de las que tenemos que estar atentos y nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Totalmente. No el tema tanto de esperar que desde fuera me den una solución, sino que yo también me voy haciendo cargo y me voy haciendo responsable. Y esto, hablando con los adolescentes, si lo vas haciendo así, lo van acogiendo. Pero sí que es verdad que se necesitan generar espacios donde ellos estén juntos. No tanto de padres a hijos, que también, ¿no? Porque al final lo que vamos diciendo de alguna manera cala, ¿no? Y eso en la adultez se traduce en que ha integrado ese hábito, aunque en la adolescencia a priori parezca que no. Pero cuando están juntos ellos, se generan espacios muy, muy chulos donde hay más oportunidad. Al menos Sí. yo. Sí, a mí me parece también que eso es indispensable. Una cosa es el vínculo que tiene con los padres, con la familia, ¿sí?
y se comporta de una manera determinada, y otra cosa es cuando está con sus pares, ¿no? Y puede posiblemente expresar muchas cosas que tal vez no las expresa con sus padres. Porque además, bueno, estamos hablando de modelos educativos, de modelos que muchas veces son coercitivos, por lo tanto hay mucha presión, hay mucha tensión predominando allí. Entonces no hay una libertad donde el adolescente se puede expresar ampliamente en su sentir, en su cómo está viviendo su experiencia, ¿no? Entonces cuando encuentra espacios donde pueda abrirse y ser acogido y ser escuchado y ser respetado sobre todo, ¿no? Eso me parece que ya abre una puerta grandísima a cualquier cambio y a cualquier transformación que sin duda es posible hacer. Totalmente. ¿Sí? No Así sé que si bueno. alguno más quiere comentar algo, preguntar algo. Si no, Ángela, darte las mil gracias por esta clase magistral que nos has hecho, que seguramente te volveremos a llamar, ¿eh? Yo quiero que estés aquí otro día con nosotros. Bueno, encantada. A mí me gusta, a mí me apasiona este tema porque me parece que tiene que ver con la vida, porque creo que es una herramienta que nos puede ayudar a todos, no solo en la adolescencia, sino cómo nos vinculamos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que entender que hoy la psicología más vanguardista, ¿no? Está enfocando una depresión primeramente haciendo un estudio de la microbiota. Es decir, antes de tratar la depresión, antes de darle un fármaco o de empezar a abordar, primero voy a mirar esa microbiota, porque esos neurotransmisores que estaba mencionando están directamente relacionados con un comportamiento o trastornos del comportamiento como la depresión, la ansiedad. Exactamente. Entonces, hoy tenemos que ver ese aspecto porque juega un papel primordial y determinante. Bueno, pues queda clarísimo tu mensaje. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas No, gracias a los que habéis estado aquí con nosotras en directo acompañándonos, aunque ya sabéis que esto queda grabado y bueno, os llegará el enlace de alguna manera para que lo podáis compartir y que la gente lo pueda escuchar y se pueda difundir este tipo de información. Que gracias a todos y espero veros. Gracias Miren por tener este espacio. Gracias Liliana, gracias Manuel, gracias Arit. Gracias a todos. Que estén todos muy bien. A Adiós. vosotros, muchísimas gracias. Muy interesante.